Gloria a Dios, sean bienvenidos. Qué bueno que estamos nuevamente conectados. Y ahora nos toca revisar el punto número 9, que es la oración de templo. Usted sabe que encontramos nosotros en la palabra, en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 6, que el Señor nos habla de una oración a puerta cerrada. Y esa oración es una oración personal. Pero sabe que también hay una oración que encontramos en la palabra del Señor, que es una oración de templo. Y esa oración de templo es diferente a la oración de puertas cerradas, porque cada uno de nosotros tenemos asuntos particulares. Usted tiene asuntos particulares. Yo sé que usted tiene batallas que está luchando, que está peleando, y son propias suyas. ¿Sabe qué? Yo también tengo batallas, son propias mías. Y yo no le voy a entregar mis cargas a usted, porque cada uno tenemos que llevar nuestra cruz. Eso dijo el Señor. Entonces yo peleo mis batallas a puertas cerradas, pero hay batallas que nos conciernen a todos. Entonces, esas batallas tienen que ver con la oración de templo y nosotros necesitamos aprender esto como pueblo de Dios. En el libro de Isaías, capítulo 56, versículo 6, dice la palabra, la cual leemos honrando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu. Mire lo que dice el Señor. Y a los extranjeros que se entreguen a mí para servirme, amarme, para ser mis siervos, si respetan el sábado y no lo profanan y se mantienen firmes en mi alianza. Versículo 7. Yo los traeré a mi monte sagrado y los haré felices en mi casa de oración. Yo aceptaré en mi altar sus holocaustos y sacrificios, porque mi casa será declarada casa de oración para todos los pueblos. ¿Qué podemos nosotros ver acá? Aquí me interesa que nosotros comencemos revisando algo. Usted sabe que el pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios. Y usted sabe también de que Dios le permitió al rey David que por medio de su hijo Salomón se levantara un templo donde el pueblo de Israel fuera a adorar a Dios. Y no solamente fuera a adorar a Dios, sino que también ahí se hacían los sacrificios que eran la sombra y figura acerca de lo que iba a suceder con Cristo Jesús, muriendo por nuestros pecados. Y todos sabemos que también ese templo tenía un atrio, que ese atrio se consideraba el atrio de los gentiles. Y los gentiles venían de todas partes del mundo conocido y tenían acceso a la parte del atrio. Pero sabe que aquí me interesa que Dios está hablando de los extranjeros que se entreguen a Él. Ahora, si nosotros encontramos que en aquellos tiempos había un lugar que se conocía como el atrio, que era para los extranjeros, aquí Dios está hablando de extranjeros que tienen las puertas abiertas en su casa de oración. Y sabe que cuando nosotros encontramos en la palabra de Dios, nosotros nos damos cuenta que esos extranjeros y ese pueblo gentil somos nosotros. Nosotros fuimos injertados. Mientras Israel tenga una venda, mientras esa venda no sea quitada, y a propósito, falta muy poco tiempo para que eso suceda, nosotros nos estamos injertando al pámpano que es el Señor. Él es el tronco, nosotros somos los pámpanos, nosotros somos quienes nos estamos injertando como ramas. Entonces, es interesante que aquí dice el Señor que aquellos que verdaderamente se entreguen a Él y que le sirvan y que lo amen y que se hagan siervos, Él los atraerá a su monte sagrado y los hará felices en su casa de oración. Entonces, amados, necesitamos entender algo, que para Dios es muy importante su casa de oración. Para Dios es muy importante ese lugar que Él nos ha regalado para que nosotros llegamos ahí y que tengamos comunión. Entonces, yo no sé si usted recuerda cuando Jesús entró en el templo y el templo estaba convertido en un mercado donde habían
ventas, ¿verdad? De todo tipo de mercancías, de animales, intercambio de monedas para pagar en el templo a un valor, ¿verdad? De mercado negro, etcétera, etcétera. Y Jesús declaró, mi casa será llamada casa de oración. Ahora, ¿cuál era el celo que tenía Jesús por su casa? Y usted recuerde el contexto en el que Jesús se estaba moviendo. Era un contexto de religiosidad, era un contexto de fariseísmo, era un contexto donde los fariseos eran quienes tenían la gobernanza del templo. Pero aún con todo eso, Jesús tuvo un tremendo celo por su casa, por la casa de Dios, por la casa de oración. Ahora, remontémonos a estos tiempos. ¿Usted cree que eso ya pasó? ¿Usted cree que eso en este tiempo ya no tiene ninguna relevancia? El Señor sigue teniendo el mismo celo por su casa de oración. ¿Y por qué será que quizás de repente no somos nosotros atraídos a estar en el templo del Señor? Sabe que esto es bastante delicado, porque cuando nosotros no somos atraídos a estar en el templo del Señor, algo está pasando, algo raro está pasando. ¿Será que no sentimos esa entrega que dice el Señor que necesitamos tener? ¿Será que no estamos dispuestos nosotros a servirle? ¿O será que el amor de muchos se estará enfriando, como dice la palabra que va a ocurrir en el último tiempo? Entonces, en primer lugar, la primera base que yo quiero dejarle sentada esta noche es que la casa de Dios es de suma importancia para Dios y Dios tiene un celo especial por su casa. Cuanto más nosotros no deberíamos de anhelar estar en esa casa, como decía David. Yo prefiero un día en la casa de Dios que 1000 años o 1000 días alejados de su casa. Y aunque esos 1000 días yo encuentre partidos de fútbol, aunque en esos 1000 días yo encuentre la feria donde están los juegos mecánicos, el campo Hagas y todo lo que el mundo le llama diversión, aunque en esos 1000 días hayan salidas a celebrar cumpleaños y se puedan hacer un sinnúmero de cosas, pero yo prefiero un día, yo lo cambio por esos 1000 días, decía el rey David. Y el rey David, usted sabe que hemos hablado, cómo sabía tocar las puertas del corazón del Señor. Entonces, primera base sentada en esta noche. Para Dios, hermanos, su casa, Él es celosamente, Él está celoso de su casa. ¿Estaremos nosotros actuando en consecuencia con ese celo? Número 2, dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 11. Mire qué importante es para Dios su casa. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey. Y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Ahora, ¿sabe que cuando Dios le dice a David, David, qué buena idea tuviste acerca de construirme casa? Pero ¿sabes qué, David? Va a ser tu hijo, Salomón. Él la va a construir. Y usted ya sabe por qué, ¿verdad? Y Dios le da los planos a David. Y David solamente le traspasa esos planos a Salomón. Pero cuando Salomón comienza a construir la casa de Dios, sabe que Salomón también comienza a construir su propia casa. Ahora, cualquiera, ¿verdad?, pudiese decir que la prioridad era la casa de Dios. Y claro que era la prioridad para Salomón. Pero sabe que Dios dice en su palabra que de forma que Salomón estaba poniendo todo en su empeño, toda su dedicación en construir la casa de Dios, la casa también de Salomón estaba siendo prosperada. Todo lo que se propuso hacer en la casa del Señor, Salomón lo hizo, pero también eso se manifestó o eso se reflejó en su propia casa. ¿Cuántos andamos buscando la clave de la prosperidad? Y sabe que usted conoce, ¿verdad? Que a veces hay
hay eslogans mercadológicos que le dicen, véngase acá, que aquí usted va a ser prosperado porque usted puede hacer un pacto con Dios y que si usted hace esto y usted hace lo otro. La moda, ¿verdad? Ya hemos hablado acerca de esto. Ahora, amados, ¿quiere usted ser prosperado? La clave está en la casa de Dios. Y no es porque el pastor le va a dar ahí una ofrendita cada vez que vaya a la casa de Dios, sino porque Dios se complace para aquellos que ponen todo su empeño de estar en la casa de Dios. Entonces, ¿quiere usted prosperar? ¿Quiere usted prosperar? Ahí está la casa de Dios. Halague a Dios ahí en su casa y Dios va a prosperar su propia casa. ¿Cuántas personas habemos en problemas familiares, en problemas conyugales, en problemas de todo tipo? ¿Y sabe qué es lo primero que hacemos? Dejar la casa de Dios. Ahí está nuestro lugar de refugio. Ahí es donde el Señor puede llegar y obrar. No es que quizás pueda, el Señor puede. Entonces, punto número 2, ¿quiere usted prosperar en su casa? Halague a Dios en la casa de Dios. Gloria al Señor. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El versículo 15. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Gloria al Señor. ¿Qué podemos ver aquí? ¿Sabe que en los versículos anteriores Dios les está diciendo a su pueblo, si yo permitiere que viniere cualquier tipo de mal, porque ustedes me han dado la espalda, ¿sabe qué tienen que hacer? Primero, ser humildes. Ser humildes. Y ustedes mostrarme que ustedes dependen de mí. ¿Y cuál es esa forma de que ustedes van a mostrar que dependen de mí? Bueno, invoquen mi nombre, oren, busquen mi rostro, conviértanse de cualquier camino equivocado que estén tomando. Entonces dice el Señor, desde los cielos yo los oiré. Y todo lo que ustedes están haciendo de forma torcida, yo lo voy a sanar. Ahora, mire, y quiero que usted tome en cuenta esto, que en el versículo 15, el Señor está hablando de su casa. El Señor está hablando que esto tiene que pasar en el templo. Dice, yo iré desde los cielos, pero mis ojos están abiertos y también mis oídos a este lugar. ¿De qué lugar estaban hablando? Estaban hablando del templo. Estaban hablando de la casa de oración. Entonces, cuando hay situaciones, ¿verdad? De tipo comunitario, podemos decirle, o de tipo grupal, ¿verdad? Como puede ser como familia, puede ser como comunidad, puede ser como ciudad, puede ser como nación, o quizás, hermanos, hasta de tipo mundial, ¿verdad? Como la pandemia. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? Ahí, búsquenme, porque yo desde los cielos les estaré escuchando y yo me voy a mover. Pero en este lugar hay una conexión entre el cielo y la tierra por medio de la casa de Dios. ¿Sabe quién, amados, conocía esto? Ahora nos vamos a ir, ¿cuántos? 7, vamos a ver cuántos capítulos. El anterior era capítulo 7. Ahora nos vamos 13 capítulos más adelante. ¿Sabe quién entendía este principio? Josafat. Josafat. Dice segundo de Crónica, capítulo 20, versículo 9. Miren lo que le dice Josafat a Dios. Si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti.
porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. ¿Sabe qué está haciendo aquí Josafat? Aquí Josafat está repitiendo lo mismo que 7 capítulos anteriores Dios le estaba hablando a su pueblo. Y estos 7 capítulos anteriores estamos hablando de muchos años, amados. Pero ¿sabe qué? Josafat tenía convicción de la palabra de Dios. Josafat sabía que Dios había dado una promesa. Y mire, dentro de las cosas que Dios había enumerado, que eran cosas por las cuales involucraba a toda la nación y por los cuales, si la nación acudía a su casa, el Señor iba a poner su mano. Mire lo que Josafat conocía. Si mal viniere sobre nosotros, cuando hablamos de mal, estamos hablando de cualquier tipo de mal. Ahí eso es bastante amplio. Número 2, o espada de castigo. Cuando habla de espada de castigo, aquí es Dios permitiendo ciertos azotes porque el pueblo de Dios le ha dado la espalda. Y eso lo encontramos en la palabra de Dios nosotros de continuo por parte del pueblo de Israel. Israel le daba la espalda a Dios y Dios entonces permitía que el enemigo llegara y los azotara. O pestilencia. Y cuando yo le hablo de pestilencia, ¿de qué, hermanos, pudiese yo estar hablando? ¿Con qué usted lo puede relacionar cuando hablamos de pestilencia? ¿Hemos nosotros experimentado pestilencia en esta nación? Sí, hermano, la hemos experimentado. Hermano, pestes, esto está también escrito en el libro de Mateo capítulo 24, que el Señor dijo que esta era una de las señales de los últimos tiempos, junto con el hambre. Y no es de eso que se está hablando en este último tiempo, que eso son cosas que vienen. Entonces, Josafat enumera estas 4 cosas de las cuales Dios le había dicho a su pueblo: cuando ustedes experimenten estas cosas, que a todos, ¿verdad? En general, por ser nación, les va a llegar. Vengan a mi casa, preséntense delante de mí. Y mire que como Josafat, muy, no sé si llamarle astutamente, ¿verdad? Pero voy a llamarle muy conocedor de Dios, le dice: porque tu nombre está en esta casa. Cuando nosotros vamos a la casa del Señor, no es a nuestra casa. Vamos a la iglesia de Jesucristo. Entonces, esa es su casa. Entonces, cuando vamos a esa casa, vamos a la casa que tiene un nombre. Qué privilegio es poder visitar la casa del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿No le parece? Sí, ¿le parece? Qué bueno, hermanos. Entonces le invito a la casa del Señor, porque quizás nunca nos van a invitar a la casa presidencial. Pero ¿sabe qué? A la casa del Señor las puertas están abiertas. Y esa casa, le aseguro que es mucho mejor que cualquier casa presidencial. No por el lujo, sino porque ahí está el nombre del Señor. No sé si usted lo cree. Y si usted lo cree, lo espero el sábado para ver si es cierto que lo cree. Ahora mire cómo le dice Josafat: y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti. Y le recuerda lo que Dios había dicho: y tú nos oirás y salvarás. ¿Dónde había dicho que Dios que iba a hacer esto? En su casa, en la casa de Dios. Entonces aquí Josafat sabía muy bien que Dios había hecho un compromiso con su pueblo. ¿Dónde? En su casa, en su casa. Sabe que yo he dicho mucho, amados, ¿verdad? Y yo no quiero ponerme en un pedestal por encima de ustedes, porque yo soy parte del pueblo de Dios, aunque yo tengo un trabajo diferente, pero yo soy parte del pueblo de Dios. Y yo siempre he dicho: si somos tantos los cristianos, ¿por qué no vemos cambios? ¿Por qué no vemos cambios? ¿Por qué las potestades pueden moverse y hacer a sus anchas si nosotros somos tantos?
¿Qué estará pasando? ¿Qué pasa con los cristianos? Que apenas nos duele un pelo y ya no vamos a la iglesia. Nos visita un familiar y en vez de invitarlo a escuchar la palabra de Dios, eso es una excusa para no ir al templo de Dios, donde está el nombre de Dios. Todo lo dejamos para el día que nos tenemos que congregar. Los que tienen que hacer tareas, todo el día se la pasan haciendo cualquier otra cosa, pero a la hora de que tenemos que congregarnos hay que hacer tareas. Esto no es para usted que me está viendo, esto es para aquellos que no van. Pero usted le dice, oye, usted le dice lo que dijo el pastor y sabe que más mal le va a caer el pastor. Hagamos un esfuerzo, hermanos, hagamos un esfuerzo. Y ¿sabe qué? Imitemos a esa gente que se moja, que recibe truenos y rayos por ver un montón de gente ahí pegándole una pelota y los aplaude. Hermanos, ¿por qué no aplaudir a aquel que merece toda la gloria y toda la exaltación? Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, amados, Josafat aquí le está diciendo al Señor, Señor, tú dijiste que había un compromiso. Y ese compromiso era que cuando nosotros como pueblo suyo tuviésemos que enfrentar situaciones comunes a todos, que nos afectan a todos, que teníamos en tu casa la protección y teníamos en tu casa la seguridad que nos ibas a escuchar y que nos ibas a salvar. Y usted conoce la historia. ¿Qué sucedió? Porque vino un pueblo mucho más numeroso y más armado que el pueblo de Judá, ¿verdad? Y no había forma que Judá le pudiera hacer frente. Y Dios peleó por ellos, hermano. Y Dios cumplió su palabra, Dios cumplió su promesa. ¿Qué tanto nosotros le creemos a Dios? ¿Y qué tanta convicción nosotros tenemos de lo importante que es la casa de Dios? La oración en la casa de Dios. Entonces, la cobertura que tenemos en la casa de Dios es para el pueblo de Dios. Y Dios, entonces, cuando nosotros estamos unidos y oramos por situaciones comunes, Dios escucha nuestras oraciones. Y quizás, mis amados, algunos de nosotros, pues, de repente digamos, no, pues yo no tengo tanto problema. Mire, hermano, como nación vienen cosas terribles, Cuando le estén hablando a su niña, que no es niña, sino que es niño, y que puede besarse con otra niña y que le van a enseñar a hacerle eso. Ay, hermanos. Ay, ¿sabe qué? Desde ahorita oremos, hermano. Desde ahorita oremos. ¿Dónde? En su casa, porque esas cosas vienen. Y cuando le digan a usted, o que le digan al hondureño, si te atreves a contradecir la enseñanza que el Estado le va a dar a tus hijos, vas preso y te quitamos a tus hijos. Ahí, hermano, es donde truenan los chicharrones, dicen por ahí, ¿verdad? Por eso es la casa de Dios, porque todas estas cosas que nos afectan a todos, nosotros las ponemos ahí. ¿Y sabe qué? Dios obra y no importa lo fuerte que sea el enemigo, Dios obra. Entonces, la casa de Dios es para el pueblo de Dios. Si usted es pueblo de Dios, usted sabe que tiene una casa. Número 2, oraren. Esa casa es la casa de oración. Cuando nosotros estamos unidos ahí, hermanos, esa oración en común, la oración de templo, es una oración poderosa. Es el lugar donde nosotros vamos, dice, y buscar en mi rostro, eso me hace de consagración. Entonces, no quiero pensar que cuando nosotros no acudimos a la casa del Señor es porque no nos queremos consagrar, pero es necesario, porque la palabra consagración me habla de algo que es apartado para Dios.
Y cuando algo es apartado para Dios, entonces Dios lo cubre. De hecho, Dios va a rescatar a lo que está apartado para Él, en lo que llamamos nosotros el arrebatamiento. Y se apartasen de sus malos caminos. Eso nos está hablando de que Dios nos ayuda a sanar todo lo que esté torcido en nuestras vidas. Porque ¿sabe qué? Muchas veces no podemos. Muchas veces nosotros mismos no podemos dejar tantas cosas torcidas en nuestra vida. Bueno, Dios está ahí. Por eso tenemos una cobertura. Entonces, amados, este punto número 9 nos habla en cuanto a los elementos de la oración eficaz. Nos habla que como pueblo de Dios, en conjunto, tenemos un compromiso en la casa de Dios. Ahora, no dice la palabra del Señor que somos la novia. Mire que Dios no nos mira como personas individuales. Dios nos mira como uno. Nos mira como uno. Y nos puede ver como uno, raquíticos, anémicos, payulos espiritualmente, porque nosotros no estamos teniendo, ¿verdad?, lo que Dios espera de nosotros, o nos puede ver como uno, hermanos, robustecidos. Nos puede ver como uno, llenos de Él, en su casa, Dios le ha dado a cada uno de nosotros una casa de oración. Dios no le ha dado, ¿verdad?, a nosotros, no nos ha dado muchas casas. Dios le ha dado una casa. Porque hay gente que quiere andar del timbo al tambo, de casa en casa, hermanos, recibiendo tonteras, ¿verdad?, que les enseñan. Hermanos, yo le hago una pregunta. Para los que están acostumbrados a andar de timbo al tambo, de templo en templo, ¿qué sentiría usted? Digamos, una esposa que su marido le diga, mira, hoy voy a dormir en otra casa. Hermano, tenemos que madurar, hermanos. Maduremos. Ya, hermanos, tenemos mucha enseñanza y Dios nos ha hablado mucho y tenemos que aprender a saber, ¿verdad?, qué es lo que Dios quiere y espera de nosotros. Gloria a Dios. Gracias por habernos visto y escuchado. Que Dios les bendiga.